Su objetivo explícito es el disciplinar el conocimiento universal y académico para relacionarlo con los conocimientos locales en ciencias subalternas, saberes alternativos, que en su confluencia se utilizan mutuamente construyendo nuevos cánones, enredados, localizados, conocimiento, lo que define como diálogo entre saberes y supone en palabras de, por ejemplo, Gunter Diez, tomar en cuenta las dimensiones interculturales, interlingües e interactorales, lo que a su vez obliga a la antropología de la pedagogía académica a replantearse sus conceptos teóricos básicos, tanto como sus prácticas metodológicas. Entre los aspectos involucrados en los procesos de formación y educación exigidos, me referiría a tres obstáculos que considero de importancia crucial para apuntar el propósito fundamental que se miraron a plantearse una educación para los pueblos indígenas, sino además con excelencia educativa. El racismo, primero. El primero es la lucha contra el racismo, que sin duda alguna constituye una de las características más lamentables de nuestras sociedades. Su persistencia y profundidad en las estrategias para su eliminación definitiva requieren una comprensión de la estructura y papel que este flagelo tiene en la sociedad. Al respecto, nos clarifica Ballerstein, y Manuel Ballerstein, que todos conocerán. Una remuneración inferior a las actividades económicas periféricas de la economía mundo fue posible gracias a la creación de unidades domésticas en las que el trabajo asalariado desempeñaba un papel secundario como fuente de ingresos. Una de las formas en que tales unidades fueron creadas, es decir, presionadas para que se estructuraran, fue la etnización de la vida comunitaria en el capitalismo histórico. Debemos reflexionar profundamente en la dirección en que se está estableciendo la formación de un tipo de profesional dotado de un instrumental restringido a ciertos temas o campos dirigidos a la estabilidad regional o con perspectiva intercultural. Debemos insistir en el desarrollo de programas de formación de excelencia amplios y permanentes que abran las puertas de la formación a los miembros de los pueblos indígenas de manera generalizada y no a partir de pequeñas experiencias o programas pilotos focalizados, temporales y de corta duración, por cierto, muy del gusto de las ONGs y las instituciones filantrópicas internacionales. Estas batallas cruciales para la sobrevivencia y desenvolvimiento de los pueblos y sus culturas del planeta todo, sin duda alguna necesitan urgentemente la formación de un ejército de profesionales bien preparados, excelentes conocedores de estas circunstancias y con dominio pleno de los campos de conocimiento involucrado y a la vez conocedores profundos de sus culturas, para que desde el mundo a sus pueblos construyan nuevas estrategias de resistencia y combate frente a esta ofensiva global contra sus recursos, territorios, derechos y culturas.